Éxodo 13, versículo 1, dice la palabra del Señor: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Santifícame todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: Acordaos de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y sucederá que cuando Jehová te haya introducido en la tierra de Cananeo, del Eteo y del Amorreo, y del Heveo y del Jebuseo, el cual juró a tus padres que te daría, tierra que fluye leche y miel, harás este rito en este mes. 7 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por 7 días se comerán panes sin levadura, y no se verá contigo leudado, ni leudará en todo tu término. Y lo comerás en aquel día, y lo contarás, en aquel día a tu hijo, diciendo: Esto se hace con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial entre tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás esta ordenanza en su tiempo señalado de año en año. Y sucederá que cuando Jehová te haga entrar en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te haya dado, dedicarás a Jehová todo lo que abre la matriz. Asimismo, todas las primeras crías de los animales, tengan machos, serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, le quebrarás la cerviz. Asimismo redimirás todo primogénito de los hombres entre tus hijos. Y sucederá que cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y aconteció que cuando se endureció Faraón en no dejarnos ir, Jehová mató todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico a Jehová todo macho que abre matriz, y redimo todo primogénito de mis hijos. Te será pues como una señal sobre tu mano y por frontales entre tus ojos, ya que Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y aconteció que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: no sea que se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Pero Dios hizo dar la vuelta al pueblo por el camino del desierto del Mar Rojo, y los hijos de Israel subieron en orden de batalla de la tierra de Egipto. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, quien había juramentado solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Pueden tomar asiento. Para los que nos visitan hoy, estamos siguiendo la serie acerca del Éxodo, ¿sí? Y estamos viendo cómo Dios está rescatando a su pueblo. Ya han pasado las plagas, ya ha pasado el momento donde Dios se reúne con Moisés, donde le expresa su voluntad de liberar al pueblo. Este pueblo ve las maravillas de Dios y es sacado, ¿sí?, de Egipto de una manera poderosa. Es decir, Dios en la última plaga mata a todos los primogénitos de los egipcios, ¿sí?, pero resguarda o protege a su pueblo. Ahora bien, eso siempre lo vemos como una figura de lo que Dios hace cuando rescata a un creyente, ¿sí?, cuando rescata a una persona. Dios lo saca de las tinieblas, Dios lo saca del Egipto que es este mundo, del sistema de este mundo, de las garras de Satanás para
tomarlo para sí, ¿sí? Y pensamos que en eso se basa la obra de Cristo simplemente, en rescatar nada más que librar de la condenación. Un creyente dice, bueno, el Señor me salvó y en lo único que pensamos es, bueno, gracias a Dios no caímos en las llamas del infierno. Pero no es todo lo que hace el Señor, ¿sí? Dios no sacó ese pueblo simplemente para ser librado de la mano de Egipto. No solamente lo libró para ser librado de la mano de Faraón. Él va a tratar con el corazón de su pueblo. Él va a trabajar en el corazón de su pueblo. Él está sacando a Israel de Egipto, pero después va a sacar a Egipto del corazón de Israel, ¿sí? Va a trabajar en ese corazón. Y por eso es importante que entendamos esta consagración, como podemos encontrar el título en la Reina Valera, consagración de los primogénitos. ¿Por qué Dios habla de consagración? Bueno, porque todo aquel que es rescatado por el Señor es propiedad de Dios, ¿sí? Todo aquel que es rescatado por el Señor es propiedad de Dios, pasa a ser ahora parte del pueblo del Señor, pasa a ser su propiedad. Y nadie puede quitarle a Dios de las manos su propiedad, ¿sí? Este Dios es un Dios que ha hecho un pacto, ha hecho una promesa a Abraham. Le dijo a Abraham que la descendencia que iba a tener iba a ser incontable y que le iba a dar una tierra física en la cual habitar. Pero este Dios no solamente es el Dios de sus padres. ¿Recuerdan cuando ellos los israelitas se refieren a Dios? Dicen el Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿sí? Pero no solamente es el Dios de sus padres, también es el Dios de ellos y es el Dios de sus hijos. Y en eso quiero que meditemos en esta mañana, en esta primera parte del sermón, en que Dios no solamente es el Dios de nuestros padres o nuestro Dios presente, ¿sí? Si tenemos padres cristianos, ha sido el Dios de nuestros padres, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros no ha tenido padres cristianos y podemos encontrarnos en la segunda categoría, ¿sí? Es nuestro Dios hoy. Pero no solamente es nuestro Dios hoy, es el Dios del mañana, el Dios de nuestros hijos. Y eso tiene un peso por el cual Dios rescató a su pueblo, porque Dios no está solamente interesado en rescatarte a vos ahora, sino también en salvar a los que te rodean, en salvar a tu familia y a tus hijos. Dios es un Dios de promesa, Dios es un Dios que se compromete, ¿sí?, con su pueblo. Le promete una tierra que fluye leche y miel, es decir, un lugar próspero, un lugar habitable, un lugar donde van a ser bendecidos. Y así es cada hogar que tiene a Dios como el centro de su vida, ¿sí? Así es cada hogar que tiene a Dios como el centro de todas las cosas. En la segunda parte de este texto, a partir del versículo 17, vamos a encontrar lo que sigue siendo el relato del pueblo de Israel caminando por el desierto. Dice que Dios está protegiéndolos con una columna de nube por el día y una columna de fuego por la noche. Y esto nos muestra la soberanía de Dios y nos muestra la protección de Dios. Dios ha sacado ahora a su pueblo de la esclavitud de Egipto para llevarlo al desierto, para trabajar con su corazón. Pero Dios no los va a dejar solos, ¿sí? Dios no va a abandonar a su pueblo. No es que Dios, dice, una vez que empiecen a caminar, una vez que empiecen a entender cómo son las cosas, ahí los abandono. Ahí es problema de ustedes. Y Dios no ha hecho eso con nosotros. Dios no nos ha abandonado. La nube de gloria, la nube que cubre al pueblo durante el día y la nube de fuego que cubre al pueblo durante la noche es una representación de la protección de nuestro Dios. Él es quien gobierna, quien cuida, quien reina sobre su pueblo, ¿sí? Este era el simbolismo de un rey, por eso la palabra de Dios habla de nuestro Señor como un rey, porque el rey no solamente daba asilo, por así decirlo, a los que venían a refugiarse a él, no solamente dirigía el país, por así decirlo, ¿sí?, sino que era quien protegía a su pueblo. Si alguien viene e invade alguna parte del reino, ese rey se va a levantar y va a proteger a su pueblo. Bueno, es eso lo que Dios está haciendo acá con este pasaje. Y quiero que meditemos primeramente en el versículo 1 al 16. Los que
Él rescató, le pertenecen. Ese es el título del primer apartado. Los que Él rescató, le pertenecen. Versículo 1 al 16. Leemos versículo 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, santifícame todo primogénito, todo aquel que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de las bestias. ¿Sí? Fíjense que acá Dios va a comenzar a dar evidencias de por qué este pueblo le pertenece, de por qué este pueblo es suyo. En el versículo 2 dice, santifícame todo primogénito, apártame, eso es santificar, apartar para un uso sagrado. Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo, ahora pertenecen, ¿sí?, a un Dios santo, ahora son parte de un uso sagrado, ahora Dios, este Dios de sus padres, este Dios que conocieron de oídas y que vieron ahora el poder con el cual los sacó de Egipto, este es su Dios, ¿sí? Santifícame todo primogénito. Dios aparta a los primogénitos. Viene primero, si volvemos un poco para atrás, en el capítulo 12, cuando se celebra la Pascua, Dios mata a los primogénitos, ¿sí? ¿Por qué mata a los primogénitos? ¿Qué tenía algo en contra de los primogénitos? No, estos primogénitos representan la herencia, representan el futuro del país, ¿sí? En Egipto se matan, a los primogénitos porque ese era el futuro de Egipto, ¿sí? Incluso muere el hijo de Faraón. Entonces él viene para llevarse a cada primogénito. Pero para proteger al pueblo de Israel, Dios manda que se sacrifique un cordero, ¿sí? Ese cordero representa al primogénito de Dios que es entregado para librarlos de la muerte que venía sobre Egipto, ¿sí? Entonces, este simbolismo del primogénito tiene peso porque nos recuerda que Dios está santificando para sí mismo, tomando para sí mismo lo que le pertenece, y eso que le pertenece no solamente es lo que vivimos hoy, sino lo que vamos a vivir de acá en adelante cada día de nuestra vida como creyentes. No solamente Dios te rescata y te dice, bueno, ahora tu vida va a ser mejor, ¿sí? Esa es la promesa superficial de los predicadores modernos. Bueno, si venís a Cristo, las cosas van a ser un poco mejor. Vas a poder sobrellevar los problemas, las enfermedades. Y si bien esto es cierto, esto es solamente una parte de la bendición de Dios. Y yo diría que es la parte menor, digamos, de la bendición de Dios. Porque cada cosa que podamos lograr en este mundo nos va a ser arrebatado en algún momento y lo vamos a perder. Ya sea la salud, para aquellos que están sanos, ya sea lo material, las cosas de este mundo, o cualquier clase de cosa que podamos aferrarnos en esta vida. Lo vamos a perder en algún momento. Pero lo que Dios promete es mucho más que eso. Lo que Dios promete es mucho mejor que eso, ¿sí? No solamente ser librado de la condenación en el infierno, sino una vida fructífera, como estamos estudiando, como estudiamos hoy a la mañana, ¿sí? El fruto del Espíritu creciendo en la vida del creyente, caminando conforme a la voluntad de Dios, conociendo a aquel que te rescató. Y no solamente eso, sino que tus hijos y los hijos de tus hijos van a recibir esa herencia preciosa del Evangelio. Si vos estás haciendo bien tu trabajo, si estás reconociendo el poder de Dios, como va a decir acá, ¿sí? Les va a recordar, y fíjense que el fin de todo esto es que ellos recuerden esto, de que ellos tengan presente esto. Versículo 3, y Moisés dijo al pueblo, acordaos de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado, ¿sí? Pero fíjense, él está diciendo, bueno, este es mi pueblo, me pertenecen sus padres, me pertenecen ustedes y me pertenecen sus hijos. La herencia, su herencia es Jehová, su herencia es lo que Dios tiene para darles, ¿sí? Ya conocemos la historia, muchos de ellos ni siquiera llegaron a la tierra prometida, sino ¿quiénes? Sus hijos. Sus hijos fueron los que llegaron a esa tierra que se les había prometido a los padres. Dios reclama para sí lo que le pertenece, lo que Él compró por medio de la sangre, en este caso de una manera figurada, de este Cordero Pascual que fue sacrificado en capítulo 12.
pero ese cordero pascual simbolizaba un cordero mucho mejor y mucho más perfecto, que es el cordero de Dios que fue entregado por nosotros. Ese cordero de Dios, el cual derramó su sangre por nosotros, nos hace que nosotros pertenezcamos al Señor, que seamos de Él, que seamos para Él. ¿Sí? En Números 3:13 dice, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo maté a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Yo santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de los hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Dios los reclama como suyos. Dice, míos serán. Y a lo último pone su nombre como una firma, yo Jehová. Lo promete Dios, mío serán. El pensamiento del pueblo al recordar este suceso de los primogénitos debe ser, la sangre de un primogénito fue derramada para librar a los primogénitos de la tierra prometida. ¿Sí? Es decir, cuando ellos celebraran la Pascua, cuando ellos comieran los panes sin levadura, iban a recordar esto. Dios mató a los primogénitos y mató a un primogénito de los corderos para santificarnos para Él, para librarnos, para que seamos de Él. Dios tiene todo el derecho sobre su pueblo. Dios tiene todo el derecho sobre cada una de nuestras vidas. Siempre que pensamos en la soberanía de Dios, decimos, sí, todos creemos en la soberanía de Dios. Los que tienen un alto concepto de Dios y los que tienen un bajo concepto de Dios, todos reconocen, sí, Dios es el soberano. Pero cuando esto es real, digamos, cuando Dios se manifiesta como soberano sobre nuestras vidas, ahí ya comienza a haber distintas opiniones, ¿sí? Y algunos dicen, sí, Dios es soberano, pero yo no quiero pasar por este sufrimiento, como decía nuestro hermano hoy. Sí, Dios es soberano, pero ¿por qué me sucede todo esto? ¿Por qué estoy pasando por todo esto? Esa parte de la soberanía de Dios la rechazamos. Si hay que hacer mucho esfuerzo para servir al Señor, generalmente esa parte de la soberanía nos cuesta, ¿sí? Cuando hay que mortificar nuestro pecado, que no es tan grave, pero es un pecado al fin, que ofende a Dios, esa parte de la soberanía nos cuesta cuando Dios te dice, abandoná ese pecado, ¿sí? Pero Dios tiene todo el derecho, porque te compró para que sea suyo. Dios tiene todo el derecho sobre su pueblo, sobre este pueblo de Israel, porque Él lo compró y lo sacó con una mano fuerte. Fíjense, versículo 3 recalca eso. Dios saca con mano fuerte al pueblo. Al final del versículo, o a mitad mejor dicho, del versículo 3, dice, acordaos de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Versículo 9 lo vuelve a repetir, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial entre tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Versículo 14. Y sucederá que cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto. Versículo 16. Te será pues como una señal sobre tu mano y por frontales entre tus ojos, ya que Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Dios, dijimos, se compromete. Él con mano fuerte sacó al pueblo de la esclavitud. Él, hermanos, expresó su justicia, ¿sí? Manifestó toda su justicia sobre Jesucristo. Eso es la mano fuerte de Dios. En este caso, de Egipto y de Israel, Dios mató a los primogénitos porque es una expresión de su justicia, ¿sí? La sangre debía ser derramada para quitar o cubrir, en este caso, el pecado. Bueno, Dios después hace lo mismo con el Cordero Pascual, con el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él derrama su justicia sobre Cristo, ¿sí? Y nuestro Señor y Salvador va a la cruz con mano fuerte. Cuando nosotros recordamos el Evangelio de Jesucristo, cuando nosotros recordamos nuestro rescate, cada uno
de nosotros sabe cómo fue rescatado y cuál era la condición en la cual vivíamos antes de conocer a Cristo, ¿sí? Y puede reconocer, Dios me sacó de ahí con mano fuerte. Si no, yo no hubiera salido. No nos engañemos a nosotros mismos pensando, bueno, si yo tal vez soy lo suficientemente inteligente como para escapar de las garras de Satanás, de la condenación del infierno, porque es un tema intelectual creer en el Evangelio, yo simplemente lo entendí y creí y salí. No, eso lo puede hacer cualquiera con determinación y disciplina. Salir de las drogas, salir del alcohol, salir del adulterio, etc. Pero acá fue Dios quien nos rescató. Fue Dios quien pagó el precio. Fue Dios quien se comprometió a rescatarnos. Recuerden, el pueblo de Israel no era mejor que el pueblo egipcio. Estaban, y ahora lo vamos a ver bien, sumergidos también en idolatría, sumergidos en el paganismo del territorio en el cual vivían. Lo que hizo la diferencia es que Dios se levantó para actuar. Cuando pensemos en el Evangelio, recordá, hermano, que Dios te sacó con mano fuerte, ¿sí? Y que el obrar del Espíritu Santo para santificación en tu vida es la mano de Dios obrando para tu bien y para su gloria, ¿sí? No es que te rescató así nomás, le costó la vida al Hijo de Dios. Amén. Dios demuestra su poder cuando actúa con esta determinación. Estos son suyos y nadie puede jugar con el pueblo de Dios. Nadie puede arrebatarle a Dios aquellos que Él compró por sangre, ¿sí? Dios es quien responde, va a responder siempre por su pueblo. Dios no se levanta en vano, no es que Dios lo hizo porque no tenía nada más que hacer o estaba aburrido, sino que esto fue una promesa del Señor, ¿sí? Dios le prometió esto. Pero sigamos, capítulo 13. Otra cosa les dice acerca de lo leudado, ¿sí? Versículo 3 podemos leer, y Moisés dijo al pueblo, acordaos de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comerás leudado, ¿sí? Después vamos a leer el versículo 7. Fíjense, ¿por qué habla de esto, de lo leudado? Dijimos que no había tiempo, ¿sí? No había tiempo para hacer leudar el pan y salir. Así que esto nos habla de la urgencia de salir. Dios rescata a su pueblo con urgencia, pero también es un simbolismo del pecado y de la contaminación. Esta levadura, sí, es la que contamina la masa. Cuando usted hace pan en su casa, le pone un poquito de levadura y eso, si lo deja, cuanto más horas los deja, más va a leudar, ¿sí? Va a fermentar. Y uno dice algo tan chiquito, algo que parece que no vale nada, que no tiene casi ningún sabor, ¿cómo hace que la masa crezca, que eso produzca algo? Bueno, eso es la contaminación, digamos, una contaminación por leudado. Bueno, acá Dios les prohíbe que coman leudado. ¿Por qué? Porque esto tiene un simbolismo. Veamos versículo 7, Éxodo 13, 7. Por 7 días comerás panes sin levadura y no se verá contigo leudado ni leudará en todo tu término, ¿sí? No podían comer pan con levadura. Esto simbolizaba, era un símbolo de la contaminación y del pecado. Fíjense, Dios está tratando de sacar toda clase de contaminación de sus vidas. Dios está tratando de limpiar todo lo que ellos conocían como bueno, ¿sí? Porque así es el pecado. Parece bueno, lo conocemos, hemos conocido el pecado toda nuestra vida y nos ha parecido bueno. ¿Cuántos dicen, pero no, yo estoy bien así? Yo estoy bien, no necesito nada, no necesito a Cristo, no necesito a la iglesia. ¿Para qué quiero una Biblia? Yo estoy bien. Tengo trabajo, tengo salud. Alguno podrá tener dinero. Parece no importar o ser insignificante. Pero cuando viene a Cristo, ¿sí? Cuando una persona viene a Cristo, necesita ser limpiado de toda esa contaminación, de todo ese pecado. No se comerá pan con levadura.
Jesús usa este mismo simbolismo para hablar de la hipocresía de los fariseos. En Marcos 8:15 les dice, mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, ¿sí? Y de la levadura de Herodes. Simboliza la contaminación. Y Dios quiere sacar la contaminación de su pueblo. Ya lo sacó de Egipto, pero como decía hoy, ahora tiene que sacar a Egipto del corazón de ellos, ¿sí? Ellos amaban esa tierra. Recuerden que muchos de los que están ahí, y después lo van a manifestar cuando dicen, pero al final nos trajiste al desierto para que muramos de hambre, para que muramos de sed. Entonces, todavía estaban allá, ¿sí? Todavía su corazón estaba allá. Que Dios nos ayude y nos libre de que nuestro corazón no esté en el mundo, de que nosotros no estemos diciendo, bueno, voy detrás de Cristo, detrás de la columna de fuego, debajo de la nube, de la sombra de la nube, pero mi corazón está allá, mi corazón está en el mundo, me estoy lamentando por las cosas que ya no puedo hacer ahora que soy cristiano, me estoy lamentando porque ya perdí a los amigos que tenía antes, perdí las libertades que tenía antes por seguir a Cristo, ¿sí? Esa es la contaminación del pecado, esa es la levadura del pecado. De la misma manera pasa hoy con nuestra adoración. Puede que se contamine, ¿sí? O nuestra predicación, o nuestra manera de leer la Escritura se puede contaminar con la levadura del pecado, con la contaminación de este mundo. De a poquito, ¿cómo entraron las nuevas modas a la iglesia? ¿Cómo fueron adoptando maneras mundanas de adorar a Dios, maneras mundanas de referirse al Señor? ¿Cómo fue avanzando todo eso? Bueno, justamente por la levadura, ¿sí? Esta levadura del pecado, de amar al mundo más que a Dios. Comienza con algo chiquito, con algo que es poquito, ¿sí? Y después empieza a leudar como una masa. Por eso la adoración de nuestros días se puede ver contaminada con estas cosas. Bueno, la adoración, seguramente la adoración de ellos, y lo vamos a ver cuando Moisés sube al monte, ¿qué es lo primero que hacen? Necesitamos adorar, ¿sí? Traigan urgente todos los pedacitos de oro, zarcillos, y vamos a tirarlos al fuego ahí, y vamos a hacer un becerro y vamos a adorarlo, ¿sí? Enseguida su corazón idólatra va detrás de esas cosas. Bueno, tenemos que tener cuidado con nuestro corazón, porque este pecado es engañoso, la contaminación es engañosa. Y sucede así con algo que es muy poco, que parece insignificante, ¿sí? Cuando pensamos en el Evangelio, hermanos, cuando pensamos en el poder con el que Dios nos ha rescatado, no es para que vivamos de cualquier manera. No es para que volvamos al mundo, no es para que volvamos a Egipto, en el sentido figurado, es para que pongamos nuestros ojos ahora en Dios, en la promesa de Dios. Dios manda específicamente a recordar esta obra, enseñar esta obra, compartir esta obra que el Señor ha hecho, ¿sí? Vamos a seguir leyendo Éxodo 13:8. No vamos a leer cada uno de los versículos, vamos a leer algunos nada más. 13:8 dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, esto se hace con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Después, en el versículo 14 y 15, Éxodo 13, 14 y 15. Y sucederá que cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y aconteció que cuando se endureció Faraón en no dejarnos ir, Jehová mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico a Jehová todo macho que abre matriz y redimo todo primogénito de mis hijos, ¿sí? Cuando tu hijo te vea, cuando tu hijo te pregunte, recuerden, Dios es el Dios de sus padres, es el Dios de esta generación que acaba de rescatar, pero es el Dios de la generación siguiente también.
Y esa es nuestra tarea como un mandamiento de Dios. Cuando tu hijo te pregunte, cuando te vea adorar a Dios, ¿qué le vas a decir? Lo tenemos que hacer porque eso es lo que se hace en la iglesia. ¿Sabe en qué resulta eso? En hijos legalistas, ¿sí? En moralistas. Lo tenemos que hacer, pero acá, en la iglesia, en casa no importa, hacemos lo que queramos en casa. Eso es crear en ellos, digamos, un moralista. El recordatorio es que Dios rescató a este pueblo el día que el corazón de Faraón se endureció tanto que no nos dejó ir. Bueno, Dios se levantó con mano fuerte y nos rescató. De la misma manera nosotros debemos hacer con nuestros hijos cuando nos preguntan ¿y por qué adoramos a Dios? ¿Y por qué vamos a la iglesia? ¿O por qué nos reunimos como iglesia? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué leemos la Escritura? ¿Por qué oramos? Bueno, porque Dios, hermanos, nos rescató con mano fuerte. Hijo, Dios me rescató con mano fuerte. Me gusta cómo lo expresa en el versículo 8. Fíjense que en el versículo 14 y 15 habla de Dios nos sacó. Dios como pueblo, digamos, nos rescató. Pero el versículo 8 no habla en esos términos. Esto se hace con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Esto es lo que Dios hizo conmigo cuando me sacó del camino de perdición en el cual estaba. Jesucristo fue entregado como ese primogénito, sin pecado y sin mancha, para que yo sea perdonado. La justicia de Dios cayó sobre el Cordero de Dios para librarme de la muerte eterna y hacerme a la imagen de su Hijo, ¿sí? Yo sacrifico a Jehová. Soy parte de ese pueblo. Y tenemos esa responsabilidad. Tenemos padres, tenemos esa responsabilidad de comunicar a nuestros hijos, no de una manera fría, y ahora lo vamos a ver bien, pero no de una manera fría el Evangelio, sino que ellos puedan escuchar y ver el Evangelio en nuestras vidas. Puedan ver el amor que tenemos por Dios de una manera sincera. Y eso implica trabajo. Este es el legado de los primogénitos, este es el legado del pueblo de Dios. No solamente se alimenta de la palabra de Dios para el hoy, ¿sí? Como decía nuestro hermano hoy, pensar en el futuro, ¿sí? No solamente es para hoy. Lo que hacemos, recuerdo cuando estuvimos discutiendo acerca de la política eclesial, esa política no es solamente para hoy, no es para resguardar a la iglesia de hoy solamente. Cuando adoptamos la confesión de fe no lo hacemos porque, bueno, eso es una protección para nosotros hoy solamente. Es también para el futuro, para aquellos que van a seguir después que nosotros ya no estemos más o dentro de poco tiempo tal vez, ¿sí? Cualquiera de nosotros el día de mañana puede partir a la eternidad y van a quedar nuestros hijos o van a quedar aquellos que no son nuestros hijos literalmente, sí, que no son de nuestra sangre, pero son aquellos que nos observaron servir a Cristo, que nos vieron caminar en fe. Lo que hacemos hoy tiene consecuencias para el día de mañana. Lo que hacemos, lo que decimos hoy tiene consecuencias para todos aquellos que nos rodean. Y esto es lo que Dios manda a su pueblo, ¿sí? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Si quieren no lo busque, es un pasaje que ya todos conocemos, pero esto es lo que Dios le dice a Israel, ¿sí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás pues a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto le dice a Israel, ¿sí? Esto le hablarás o le repetirás a tus hijos. Le contarás de las maravillas de Dios. Le contarás de cómo eras de miserable cuando vivías sin Cristo, pero ahora cómo hallaste vida cuando Cristo te rescató, ¿sí? Por eso dice, le hablarás de ella
estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Hoy tenemos un pensamiento demasiado sofisticado. Todo lo tratamos de explicar por la ciencia. No, hijo, esto se explica así porque la ciencia dice que pasa esto, pasa lo otro. ¿Sí? Tratamos de darle una explicación súper completa que podrían buscar en cualquier buscador de internet. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer primero es recordarle, Dios hizo todas las cosas. ¿Sí? Dios es quien tiene control sobre todas las cosas. Dios es quien permite y quien gobierna todas las cosas. Por eso no solamente es sentar a nuestros hijos o a aquellos que seguirán después de nosotros diciendo, bueno, esto tenés que hacer, leer, hacer así y así, ¿sí? Sino hablando con naturalidad todo el tiempo acerca del Señor. Bueno, los judíos interpretaron esto de una manera literal, por eso tenían en estas cajitas de oración, ¿sí? Lo que se llama tefilim, que son las filacterias. Vieron, si ven algún judío ortodoxo va a ver que tiene unas cintas, ¿sí? Que se enrollan en el brazo y lo tiene en su mano. Cuando dice, atarás estas palabras a tu mano, ¿sí? Estarán en tu mano y delante de tus ojos. Pero el significado es mucho más profundo que eso. Dios no es que quería que nosotros ahora nos colguemos filacterias o estemos con papelitos leyendo así, ¿sí? Sino que en realidad es cómo tenemos presente las palabras de Dios, cómo tenemos presente la obra de Dios en nuestras vidas. Para enseñar a nuestros hijos o a aquellos que nos siguen cómo amar a Dios, debemos primero amar nosotros a Dios de una manera profunda y sin reservas. No es lo mismo enseñarles, sí, vos tenés que hacerlo, ¿sí? Que mostrarles, bueno, así es como yo lo hago y también tenés que hacerlo vos, ¿sí? Porque Él nos rescató. Cuando ellos no ven dudas, digamos, no ven una doble cara en nuestra manera o nuestra actitud, van a amar a Dios o van a aprender a amar a Dios como nosotros lo amamos, ¿sí? Nosotros cuando dejamos de hacer algo porque esto puede ofender a Dios, porque es un pecado en contra del Señor, nuestra explicación no debe ser no lo debes hacer porque no, y simplemente no, sino que no lo debes hacer porque esto ofende a Dios. Y yo no lo hago porque esto ofende a Dios. Yo no lo hago porque amo a Dios y quiero obedecer a Dios, ¿sí? Eso es enseñarle a amar a Dios, ¿sí? Enseñarle de qué manera debe comportarse delante de Dios. Y esto, hermanos, demanda un esfuerzo de nuestra parte. Esto demanda una renuncia de nuestra parte. Renunciar incluso a aquellas pequeñas cosas que pueden desencadenar en pecados mucho más grandes para amar a nuestros hijos y al Señor como Él manda en su palabra, ¿sí? Reflejándoles ese amor verdadero y puro por Cristo. Nuestras actitudes, nuestras palabras, incluso nuestro tiempo libre, todo habla de nuestro Salvador. Todo habla de la relación que tenemos con nuestro Señor. Si desperdiciamos ese tiempo que es valioso y que el Señor nos ha regalado, vamos a desperdiciar la oportunidad que ellos puedan conocer a Cristo. Cada vez que nosotros le negamos, por así decirlo, un día de la muestra de nuestra piedad para con Dios, que les negamos a ellos ese día, le estamos negando un día de la posibilidad de poder conocer a su Salvador, ¿sí? Aquel que por precio de sangre compró a su pueblo. Por eso los padres debemos enseñar las maravillas de Dios. Leíamos hoy en el Salmo 78:4, no los encubriremos a sus hijos, a la generación venidera, contaremos las alabanzas de Jehová y su fortaleza y las maravillas que hizo. Le contaremos eso a nuestros hijos, ¿sí? Con la ceremonia de la Pascua, ellos les contaban quién es Dios y cómo los rescató. Nosotros debemos aprovechar ese tiempo para hablarles de quién es Dios y cómo nos rescató a nosotros, ¿sí? Él libró a su pueblo para que seamos para Él. Amén.
Versículo 11 a 15, vamos a avanzar un poco más rápido, que no nos va a dar el tiempo. Otra cosa que podemos hacer es mostrarles la similitud, digamos, entre el ser humano y este faraón que vemos como el villano de la película, ¿sí? Nuestros hijos, nosotros y nuestros hijos no somos mejores que faraón. Teníamos de la misma manera un corazón duro como faraón, y eso es lo que podemos contarle a nuestros hijos. Tenés un corazón duro que necesita ser cambiado, ¿sí? Este Israel que fue rescatado de Egipto tenía un corazón duro y necesitaba ser no solamente rescatado, sino moldeado por Cristo. Él tomó esa iniciativa de rescatarte, buscarte y dar a su Hijo por vos. Hay una diferencia y hay una similitud. La diferencia es que no tuviste que hacer el sacrificio porque Cristo lo hizo. Él sufrió por vos y Él te saca y te santifica día a día, ¿sí? Él te sacó de esa servidumbre, pero te santifica día a día. El Señor, si bien hay una diferencia, digamos, con Faraón, Él es alguien al quien el Señor decidió endurecer después de que Él se endureció a sí mismo, ¿sí? En este caso Dios decide ablandar nuestro corazón, ¿sí? Decide trabajar con nuestro corazón y por eso le pertenecemos. Amén. Vamos a pasar a la segunda parte, del versículo 17 al versículo 18, que por ahí es más un consuelo para nuestro corazón. Dios es el protector de su pueblo. Amén. Dios es quien va a proteger a su pueblo. Él los sacó, los rescató y les dice, bueno, esto van a tener que hacer ahora. Recuérdenle a sus hijos con qué mano fuerte yo los he sacado de Egipto. Recuerden y conmemoren cada año el sacrificio de los primogénitos para hacer memoria de esto, del poder de Dios para rescatarlos. Pero recuerden algo, Dios es el protector de su pueblo. Dios es quien los escuchó cuando nadie los escuchaba. ¿Recuerdan cómo arranca Éxodo? Arranca con el pueblo de Israel clamando, ¿sí? Sufriendo la servidumbre. Después se manifiesta Dios a Moisés y Moisés va al pueblo y le dice, bueno, Dios me ha hablado, y le dice a Faraón, deja ir al pueblo. ¿La cosa parece que va a mejorar? No, empeora, ¿sí? Se intensifican los trabajos. Pero Dios le da hijos a los israelitas, multiplica a los israelitas. Entonces Dios es quien escucha, Dios es quien ve su necesidad, Dios quien protege a su pueblo. Versículos 17 y 18. Y aconteció que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Pero Dios hizo dar la vuelta al pueblo por el camino del desierto del Mar Rojo. Y los hijos de Israel subieron en orden de batalla de la tierra de Egipto, ¿sí? Dios no los conduce por el camino más fácil, digamos, que sería atravesar por donde estaban los filisteos, porque era una zona que estaban en constante conflicto, en constante guerra, y esto podía atemorizar el corazón del pueblo, ¿sí? Y se iban a querer volver. Este mar rojo, mar de los juncos o mar delfín, es por donde Dios los está conduciendo, los está llevando por ese camino, ¿sí? Dios lo que está haciendo acá es proteger. Fíjense cómo Dios es por un lado aquel que con mano fuerte rescató al pueblo, con una mano poderosa que ni siquiera el rey más grande del mundo que estaba en Egipto, que era Faraón, pudo detener, ni los magos, ni nadie. Y Dios simplemente con el mover de su dedo, como hemos leído, ¿sí? Hizo todas esas maravillas. Pero ahora Dios se comporta de una manera amorosa. Dios está protegiendo el corazón del pueblo de Israel, ¿sí? No quiere que vean esa guerra. Todavía no están preparados para la guerra. Ellos después, es más, Dios se refiere a ellos como sus ejércitos. Dios los va a mandar después a que conquisten la tierra, ¿sí? Así que van a tener que usar espadas y demás.
pero todavía no están preparados, ¿sí? Fíjense cómo Dios tiene cuidado incluso de esas pequeñas cosas. Todavía no están preparados para esto. Así que Dios cuida su corazón. Y eso es lo que Dios hace continuamente con nosotros, hermanos. Cuida nuestro corazón. No solamente las cosas externas, no solamente lo que vemos, no solamente lo que oímos puede contaminar nuestro corazón o querer llevarnos nuevamente de una manera simbólica a este Egipto, sino que todo aquello que nosotros albergamos en nuestro corazón, que estamos guardando en nuestro corazón, puede revelarse a nuestra contra, ¿sí? ¿Y qué va a hacer Dios? Si Dios se levantó para rescatarnos y Dios es el protector de su pueblo, Dios va a cuidar nuestro corazón, ¿sí? Dios va a cuidar nuestro corazón. Nadie puede levantarse o arrebatarle a Dios su pueblo. Nadie puede quitarle ni siquiera uno de aquellos que son suyos. No importa cuánto ataque ni Satanás, ni el infierno, ni nada. Nada de esto puede arrebatarle a Dios su pueblo, ¿sí? El corazón del creyente en medio de la prueba, en medio de la lucha, de las dificultades, es fortalecido, es guardado por el Señor. Y esto es lo que consuela, lo que debe consolar nuestro corazón, ¿sí? Saber que Dios no solamente te rescató, sino que ahora está protegiendo tu corazón, está guardando tu mente. Él está interesado en tu santificación, Él está interesado en que cada día le conozcas más. Dios está en esos, podemos decir, pequeños detalles que sí importan, ¿sí? Esos pequeños detalles que van a fortalecer tu fe, esos pequeños detalles que van a darte aliento, como decía nuestro hermano hoy, cuando ya no tenía más fuerzas para venir, ¿sí? Un desánimo o cualquier clase de lucha que estés atravesando, el Señor es quien está cuidando tu corazón. ¿Y cómo hace eso el Señor? ¿Cómo cuida nuestro corazón? Bueno, nos consuela por medio de su palabra y de su Espíritu, ¿sí? Su Espíritu que habita para siempre con nosotros y su palabra que día a día nos fortalece y nos hace crecer de gloria en gloria. Amén. Pero hay algo también interesante que pasa en este texto que parece de alguna manera estar descolocado acá. Pero lo que creo que el autor trata de hacer es poner en contraste. Fíjense, nuestro corazón débil fácilmente se puede desviar, fácilmente puede decir, bueno, Dios nos rescató, nos sacó, ahora tenemos que caminar, pero no sabemos para dónde ir, ¿sí? O cómo recordar las promesas de Dios, cómo saber si realmente Dios me está hablando a mí. Y pone un ejemplo hermoso, miren en versículos 19 y 20. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, quien había juramentado solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Los huesos de José, ¿sí? ¿Por qué esto es un contraste? Porque nuestro corazón es así de débil como el corazón de este pueblo. Por cualquier cosa nosotros tenemos una excusa, inventamos una excusa para no leer, para no orar, para no buscar la comunión, para no asistir al culto de adoración. Queremos volver en ese sentido a Egipto, ¿sí? Es más fácil Egipto. Pero acá pone como contraste a un hombre de fe, a un hombre que ha confiado en la promesa de Dios, a un hombre que tiene su esperanza incluso después de su muerte de habitar con el pueblo del Señor, de ser enterrado junto a los huesos de aquellos que han confiado en Dios. Dice que juramentó José, de los cuales muchos de estos ya ni siquiera se acordaban ni sabían quién era José, ¿sí? Pero Moisés tomó los huesos de José porque José lo pidió específicamente. En Génesis 50, 24 y 25 dice, y José dijo a sus hermanos, yo muero, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob.
E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir de aquí mis huesos. Esta no es mi tierra. ¿Sí? Eso es lo que José tenía en su corazón. Esta no es mi tierra. Estos son egipcios. Yo pertenezco al pueblo de Dios. Bueno, de esa misma manera y en ese contraste nosotros debemos pensar, esta no es mi tierra. ¿Sí? Este no es el lugar que Dios preparó para mí. Me iré, dice el Señor, y prepararé morada para cada uno de vosotros. ¿Sí? Entonces, esa morada eterna es donde nosotros tenemos nuestra esperanza. Está bien, esta vida fuimos rescatados de la condenación para ser la propiedad de Dios. Dios está trabajando en nuestro corazón, pero incluso eso no es todo. ¿Sí? Tenemos nuestra vista, tenemos nuestros ojos puestos en la promesa. Es lo que José esperaba para el pueblo del Señor. Este no es mi pueblo y esta no es mi tierra. Mi tierra es donde habita el pueblo del Señor y donde está el soberano gobernando. Bueno, de esa manera, para que nuestro corazón no se desaliente, para que nuestras fuerzas no decaigan, para que nuestros ojos no se pongan en las cosas de este mundo, debemos confiar en la promesa. Dios te rescató para santificarte, para moldearte a la imagen de su Hijo. Él está trabajando y está cuidando tu corazón día a día. Entonces no hay razones, ¿sí?, para olvidarte de la promesa. No te olvides de la promesa. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna en Cristo Jesús, ¿sí? La vida eterna en su presencia. Y por último, ya si esto no consuela tu corazón, ya nada lo va a poder hacer. Versículo 21 y 22, fíjense cómo Dios sigue protegiendo a su pueblo. Él es el protector de su pueblo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche. Y versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó. Ellos no estaban solos en el desierto. Ellos no estaban al cuidado de otros hombres como Moisés y Aarón, ¿sí?, solamente diciendo, bueno, estos hombres nos van a proteger. A ellos le echaban la culpa después. Pero ellos no estaban solos. Dios estuvo con ellos todo el tiempo en el desierto. Dios estuvo con ellos todo el tiempo en el desierto. Bueno, así como Moisés y Aarón no eran suficientes, así ningún hombre va a ser suficiente en este mundo. Nadie te va a poder proteger como Dios te puede proteger. Nadie va a poder cuidar tu corazón como Dios puede cuidar tu corazón. Me gusta este simbolismo, si bien para ellos era una protección real de la nube, ¿sí? Era la misma nube, o columna mejor dicho, de nube de día y una columna de fuego de noche. Imagínense estar saliendo de Egipto con todo el apuro de los animales, todas las cosas que llevaban, y de pronto ver una columna de nube que te protege del sol, y de noche que ya si la columna de nube es majestuosa, imagínense ver el fuego, ¿sí?, la columna de fuego que los protegía en la noche y los alumbraba en la noche. Maravillados por eso, maravillados por la grandeza de Dios, el poder de Dios. Bueno, esto nos recuerda a nosotros, es la figura de que Dios está con nosotros, manifestándonos o mostrándonos su protección a través de su palabra y de su espíritu, ¿sí? De su palabra y de su espíritu. El Espíritu Santo de Dios, según la promesa de nuestro Señor, es aquel que iba a estar todos los días con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros? Nos recordará todas las cosas que yo os enseñé, dice el Señor, ¿sí? Todas las cosas que Él nos enseñó en su palabra nos van a ser recordadas por el Espíritu Santo de Dios. Es la figura de que Él está para siempre con su pueblo. Él está en los momentos buenos con su pueblo y Él está en los momentos difíciles con su pueblo. Si nadie te pudo consolar en los momentos difíciles, Dios estuvo ahí. Si en los momentos buenos vos te alegraste
y tal vez te olvidaste de Dios, Él no es que se fue ofendido, Él estuvo ahí, ¿sí? Por eso, hermanos, la presencia de Dios en nuestras vidas es continua. La presencia de Dios, por medio de su Espíritu y de su palabra, obra para nuestro bien. Este es el Evangelio que Él entregó a su Hijo, a ese Cordero Pascual, ¿sí? Para librarnos de la condenación, pero para tomarnos para Él para siempre. Y Él trabaja en nuestro corazón día a día a la imagen de Cristo. Amén. Déjenme o permítanme leerles una pequeña poesía. Dice: no sé cómo está tu corazón, cómo están tus pies de caminar en el desierto. No sé en qué condiciones está tu armadura, pero recuerda, Él está ahí. ¿Sí? Referido a este texto, ¿no? No sé si las pruebas te han desanimado y tal vez pensaste en volver a Egipto, pero recuerda, Él está ahí. No sé si las densas tinieblas del pecado no te dejan ver con claridad y el resplandor del sol de este mundo te deslumbró por un momento, pero no te olvides, Él está ahí. Cuando todo llegue a su fin, cuando ya no queden más fuerzas ni segundas oportunidades, cuando te toque dejar este mundo, no sé quién más estará a tu lado, pero estoy seguro que Él seguirá estando ahí. Cuando nosotros nos vayamos de este mundo, hermanos, tenemos la certeza, la seguridad, que así como Él ha estado con nosotros todo este tiempo, ¿sí? Él estará ahí. Y lo adoraremos y cantaremos a su nombre de las maravillas de nuestro Dios. Nada más lindo y reconfortante para el alma que saber que Dios está con su pueblo, Dios está con los suyos. Esta es la promesa, ¿sí? Esta es la promesa del Señor. Nunca más estarás solo, nunca más serás tu propio soberano, nunca más tomarás tus propias decisiones, nunca más estará en riesgo tu alma, porque Él está ahí. ¿Sí? Así que el Señor nos ayude y que podamos meditar en este texto, que el Señor fortalezca cada uno de nuestros corazones. Amén. Oramos. Padre nuestro, Señor, te adoramos y te damos gracias